analista, una persona con una formación en, además, comunicación, que es el señor Jeffrey Radzinski, fundador y creador de la consultora Grupo Fides Perú GFP, al que hemos recorrido cada vez que queríamos una opinión independiente, serena y positiva de los hechos que estábamos viviendo. Por eso, Jeffrey Radzinski, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo explicarías tú a un observador extranjero en el momento que está viviendo el Perú, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico? Fernando, buenas noches, siempre un gusto conversar contigo. Fíjate, le explicaría primero a partir de los contrastes que hay en la realidad peruana. Primero, desde el punto de vista estructural. Partiendo por lo político, el primer contraste sería entre la inestabilidad de nuestras autoridades, fíjate cuántos presidentes de la República hemos tenido en la década reciente, y algunos resultados económicos que mantienen una solidez, una solvencia que es ejemplar en Latinoamérica y en algunos casos en el mundo, sobre la estabilidad de nuestra moneda, sobre crecimiento sostenido, que si bien es cierto, ha habido una reducción significativa en años recientes. Si analizamos lo que va este cuarto de siglo XXI, tiene números muy importantes, y eso es lo primero que diría, esa contradicción. Y eso se puede llevar a otros planos, porque lo que hemos visto en el Perú es una decadencia de la institucionalidad. De todas las instituciones, incluida la presidencia. Yo diría de la mayoría de las instituciones y diría en general de la dinámica institucional, porque evidentemente hay algunas que funcionan bien y que se mantienen incólumes. ¿Cuáles mencionarías además del Banco Central de Reserva? Sí, la primera que iba a decir es el Banco Central de Reserva. Creo que dentro de nuestras Fuerzas Armadas todavía hay sectores que se han mantenido, que aprendieron las lecciones de fines del siglo XX y que han dado muestras ejemplares de su trabajo, no solo, cuidando la frontera, sino también cuando han habido desastres naturales y, cómo no, cuando han habido intentos de golpe de Estado, el más reciente con Pedro Castillo. Yo creo que esas son muestras institucionales también para destacar, y creo que hay otras instituciones también. Pero en general ha habido una decadencia. Y en buena cuenta, lo que tocaría explicar ahí, que la institucionalidad es por sobre todas las cosas el respeto a las reglas de juego y la predictibilidad de objetivos y destinos comunes. Entonces, eso sí tambalea. Y ahí se genera un nuevo contraste, y con esto terminaría, porque yo tengo mucha ilusión sobre el futuro del Perú, a pesar de todas estas vicisitudes estructurales y coyunturales, porque hay cuestiones que tienen que ver también con los recursos naturales y las oportunidades, donde el Perú tiene magnífico potencial y ya es una realidad que es una potencia mundial. Entonces, lo explicaría a partir de eso. De acuerdo. Ahora, esta mañana hemos tomado conocimiento de una encuesta de opinión pública hecha por CPI que registra, como era previsible, una caída del respaldo popular al presidente Gerí, que fue alto cuando comenzó, en gran parte por el contraste con la personalidad y la agresividad que tenía su predecesora, la señora Boluarte. Lamentablemente, esa mayoría que aprobaba su gestión ha dejado de existir. Lo que tenemos es una mayoría que lo reprueba. Han habido varios incidentes, el más notable ha sido sin duda el del Chifre, su relación con empresarios chinos, pero más recientemente hemos tenido el caso de jóvenes profesionales que lo han ido a visitar a la presidencia y que han terminado siendo contratadas, como si él tuviera que ver con los contratos, como si no hubiera un procedimiento objetivo independientemente de los vínculos personales. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este incidente que ha dado lugar, por cierto, ya a una apertura de investigación fiscal, de la misma manera que a una gestión de la Contraloría que ha solicitado información al despacho presidencial, porque de por medio hay dinero del Estado, ¿no? Creo que son hechos muy graves y que tienen que analizarse en el marco de las múltiples denuncias que se han hecho públicas y las múltiples sospechas sobre el presidente Gerí en las últimas semanas.
En primer lugar, permíteme retroceder y dar algunas consideraciones de estructura sobre el presidente Geri. Fíjate, en esas contradicciones de las que hablábamos al inicio, el presidente Geri era un congresista accesitario, que con poco más de 11,000 votos termina siendo presidente de la República. Entonces toca ahí hablar del sistema, porque quedarnos en la coyuntura sin los elementos sistémicos o estructurales creo que limita un poco la profundidad del análisis para la audiencia. Entonces, eso es lo primero que diría. Entonces entró como accesitario al Congreso, termina de presidente del Congreso, y los mismos congresistas que hace algunos meses lo eligieron como presidente del Congreso, con algunos cuestionamientos que ya se sabían, ahora son sus principales detractores. Otra aparente contradicción. Dicho todo eso, el primer escándalo grande, cuando tenía una popularidad y una aprobación muy alta, el presidente Geri, que creo que como primer término tenía el contraste con la repudiada Boluarte, es por estas reuniones clandestinas con estos empresarios que son proveedores del Estado. Y ese es el hecho más grave, que se reúna clandestinamente, con capucha, entrando con un maletín a un chifa, con proveedores del Estado, y que señale 3 versiones contradictorias entre sí sobre dicha reunión. Entonces, con ese antecedente reciente, saber ahora sobre las reuniones con estas señoras y señoritas que posteriormente tuvieron contratos es evidentemente sospechoso, grave y sin duda merece una reacción política. Sin embargo, creo yo que ahí se produce otro asunto, que es la conveniencia o no de la continuidad de un presidente así, porque creo que incapacidad moral, por las cosas que ha mostrado, evidentemente, bordeándola, ¿no? Evidentemente existe, pero tenemos en poco más de 2 meses elecciones generales, y es un presidente más que de salida, con todavía una aprobación de más de 1/3 de los peruanos, que para estándares nuestros en términos relativos, si medimos los últimos 15 años, es alta. Entonces, nos hace una nueva pregunta, ¿no? Es cómo una ciudadanía que se había hasta cierto punto, no diría ilusionado, pero por lo menos congraciado con una autoridad luego de repudiar a la expresidenta Boluarte, con un presidente que tenía una aprobación tan grande, cae en esta serie de hechos evidenciados que generan un descontento muy grande. Y a mí me parece importante leer a la ciudadanía, y citabas una reciente encuesta, porque si bien la mayoría ciudadana considera que es muy sospechoso esas reuniones y tiene la sensación que habrían delitos, que hay actos delictivos, delincuenciales por parte del presidente, esa misma ciudadanía está diciendo mayoritariamente, oye, creo eso, pero ya que termine su periodo y luego sea investigado, procesado y juzgado, porque estamos a puertas de un proceso electoral. Y eso es importante porque el año pasado no es lo que decía la ciudadanía con Boluarte. Boluarte es, oye, que salga esta señora y algún congresista que sea presidente. Lo que subyace a eso, ¿qué es? La sensación que dentro de este Congreso el que siga va a ser probablemente similar. Creo yo que esa es la sensación colectiva que subyace a esas preguntas, digamos, o esas respuestas en ambos sentidos. Y respecto a lo que vamos a tener desde el 28 de julio de este año, ¿cómo percibe las elecciones? ¿Qué particularidades ve usted como actores, como cantidad de actores, como temas de debate y como el marco en que se relacionan de candidatos con los ciudadanos? Lo primero, y lo hemos conversado acá varias veces, es que es inédito y sin duda un inconveniente grave el hecho que hayan tantas organizaciones políticas y tantos candidatos. Es materialmente imposible informarse acerca de tantas propuestas y tantas elecciones, Senado, diputados, Parlamento Andino, en fin. Entonces, eso es lo primero como consideración. Entonces, es una elección muy compleja y eso se suma a que
no calienta la campaña, recién está agarrando cierta dinámica, y eso es porque la gente anda muy distante de los asuntos públicos y del debate público en general. Creo yo muy decepcionada de lo que hemos tenido, digamos, desde esta vorágine de inestabilidad desde el año 2017, 2018, y eso es parte, digamos, del gran marco de la campaña. En segundo lugar, lo que tenemos es otro hecho inédito, que es el respaldo bajísimo a las principales candidaturas. Lo que te muestra eso es que no hay liderazgos políticos, y creo que esa es la principal carencia. Una campaña es una oportunidad importante para las sociedades en su búsqueda de liderazgo y en su búsqueda de canalizar frustraciones y canalizar deseos, ilusiones, esperanzas. No hay sociedad que logre desarrollar sin canalizar esos deseos y esas esperanzas. Y mi sensación, leyendo los distintos estudios de opinión, es que la gente no encuentra por dónde llevarlos. Y eso es preocupante y tiene pues una serie de aristas para analizar. Entonces creo que eso es el marco. Ya yendo a la dinámica en particular y a los candidatos, sí vemos que hay algunos que van consolidando cierto espacio. López Aliaga, el exalcalde de Lima, tiene una diferencia considerable con el resto. Y ahí es importante analizar cómo está repartida esa votación, porque él tiene más del triple de respaldo en Lima que en el resto del país. Sí. Y también es muy interesante revisar que tiene mucho más respaldo masculino que femenino, una brecha muy grande. Entonces, es un voto que todavía está bastante segmentado, no es muy uniforme, muy parejo, pero que sí tiene una distancia apreciable respecto del resto de contendores, ¿no? Diría que eso es lo más saltante de los números. Y todo esto se lleva a cabo en un momento en donde vemos con incertidumbre la lucha que el Estado está librando y debe librar y debe ganar contra la criminalidad y contra la delincuencia. El presidente Gerí ha cometido el error también de anunciar la publicación de un plan integral que ha postergado. Y da muy mala impresión estar postergando algo, da la impresión de que o no se ha reflexionado suficientemente o se vacila mucho, ¿no? Bueno, probablemente no tengan ningún plan. Ni lo tuvieron hace algunas semanas, ni lo tienen ahora. Entonces, postergan la presentación de algo que va a ser un mero trámite. ¿Cuándo lo va a postergar? Cuando todos estén preguntándole al nuevo presidente cuál es su propuesta y cuál es su plan. Entonces, mi sensación es que toca recobrar un poco de ilusión y nuevamente toca apuntar los reflectores sobre el Congreso de la República. Porque lo que hemos visto en años recientes es que el peso fundamental del Congreso, y más aún ahora con las reformas constitucionales y con un Senado que tiene más funciones y más competencias de lo que históricamente tuvo en el Perú, va a tener un dominio importante. Entonces, creo que ahí hay dos discusiones que toca tener, ¿no? ¿Cómo va a ser la conformación de este Senado y el tiempo que tenemos todavía para incidir sobre todo en ello, ¿no? Yo pondría mucha atención sobre eso. ¿Qué le parece que se está haciendo mal, por lo menos en la comunicación, que es su especialidad, de los diseños de lucha contra la criminalidad? Porque estamos desorientados. Estado de emergencia o no estado de emergencia, patás o no patás, fuerza armada o no, policía en tales y cuales términos, motos o no motos, etcétera. Hay un cierto vacío de línea clara respecto a los objetivos y de las estrategias. Sí, creo que hay ese vacío, pero creo que hay algo más grave, que es la ausencia de sustancia, de objeto, porque la comunicación es un componente de la política pública y es un componente importante. El propio presidente Gerí lo mostró en sus primeras semanas y había una reacción positiva a la imagen que proyectaba y básicamente era un efecto comunicacional. No eran por acciones concretas ni por medidas puntuales. Entonces,
existe. El tema es que para que la comunicación, sobre todo gubernamental, se sostenga, tienen que haber hechos concretos. La comunicación electoral es distinta. En la comunicación electoral uno proyecta una imagen para crear una ilusión. Es una apuesta al final el voto. Es una cuestión de confianza. La comunicación gubernamental y concretamente el tema de inseguridad ciudadana, que es la principal preocupación de los peruanos, tiene que abordarse a partir de resultados. Y mi sensación es que a veces se confunde el sensacionalismo o alguna acción táctica exitosa con la estrategia. La estrategia requiere objetivos, procedimientos, etapas. La acción táctica específica es el hecho puntual de visitar un penal o dar una estupenda entrevista. Eso es efímero. La comunicación gubernamental y cualquier comunicación tiene que plantearse en términos estratégicos y luego accionarse, y no al revés, acumular acciones y pretender con eso darle orden. Eso no suele resultar. Y hay un contexto internacional en el que tenemos que hilar fino. Ha llegado un nuevo embajador norteamericano a nuestro país, un señor que es hispanohablante, casado además con una peruana. No sé si ha habido algún caso así antes. Ha mandado un mensaje sumamente amable al Perú, que he podido ver ahora por las redes sociales, hablando de su experiencia como empresario, de su voluntad de promover las inversiones acá. Pero, sin duda, acá hay una tensión latente y no mencionada en ese saludo respecto del hecho de que China se ha convertido en nuestro socio comercial. Y tras todos los conflictos que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, en Europa, en el Caribe, en América Latina, lo que aparece en el telón de fondo es su rivalidad de largo plazo con China. ¿Cómo desenvolvernos? ¿Qué lo recomendaría si su cliente fuera el Estado? Para nosotros andar en medio de dos gigantes que se andan mirando con extrema hostilidad y que estamos obligados a entendernos bien con ambos. Efectivamente, es un asunto delicado, pero también una magnífica oportunidad para el Perú. Desde hace varios años, el principal socio comercial del Perú es China, tanto como destino de nuestras exportaciones, como de las importaciones que tenemos y recientemente muchas inversiones en sectores estratégicos. Ahí toca ver que hay varios casos muy sospechosos y afortunadamente se han puesto los reflectores con el escándalo del presidente Gerí, porque toca diferenciar. Hay inversiones muy serias, pero hay otras muy corruptas y muy impunes. Entonces, no podemos analizarlo de Estados Unidos sin ver a China. Y Estados Unidos es, pues, la gran potencia mundial que tiene inversiones en el Perú, pero que tiene mucho menos que China. Y por eso digo que es una magnífica oportunidad, porque en buena hora, si logramos atraer y captar mucho más inversión de Estados Unidos, de empresas norteamericanas, y creo que podría darse, y también como más destino de nuestras exportaciones. Recordemos que tenemos TLC con ambas potencias. Mi sensación es que el Perú está bien posicionado en general con China y con Estados Unidos. Falta India. Lo que falta India. Indonesia. Que se perfeccionar el de China. Exacto, falta India y se viene avanzando, ¿no? en ese tratado. Entonces, creo que hay magníficas oportunidades. Lo importante es que esa inversión que llega sea inversión que cumpla las normas en igualdad de condiciones para competir como corresponde, ¿no? En una economía de mercado. Un tema que me interesaría conocer su opinión, sobre el cual me conoce, es el tema religioso. Hemos visto que se ha elegido en Costa Rica a una persona gracias al apoyo evangélico y a su adhesión a confesiones religiosas que han prosperado en las últimas décadas, porque no es el protestantismo antiguo y tradicional, ¿no? En el Perú hemos visto a alguien que propone que los símbolos religiosos puedan ser usados en los discursos políticos, y estamos poniéndonos en el borde del no respeto a la laicidad del Estado peruano, que tiene una población mayoritariamente católica, pero que es igualmente tolerante frente a todas las confesiones religiosas pacíficas, ¿no?
que supone que todas deben serlo en principio. Yo quisiera que me diga una palabra sobre eso desde el punto de vista en concreto de su percepción de lo que significa la relación de nuestro país con el Papa, porque se ha confirmado hoy, la Conferencia Episcopal Peruana ha confirmado, después de haber pasado unos días en una visita colectiva de todos los obispos del Perú, los 47, al Vaticano, que el Papa vendrá. Y hay una relación muy entusiasta de la población peruana de tener un papa que cuenta con la nacionalidad peruana, ¿no? Claro, bueno, el Perú es un país donde la religiosidad tiene un factor pues importante y mayoritariamente, como señalas, católico. Creo que en general, si queremos cuidar nuestra democracia, toca ser muy respetuosos y muy plurales, pero también separar Estado de religión. Creo que eso es muy importante, sin por eso obviar, digamos, las consideraciones y la realidad. El tema religioso es importante en política y en campañas. Ponías el ejemplo de Costa Rica, aunque ahí creo que el factor, digamos, Bukele como referente le fue más importante al oficialismo que el tema religioso, pero sí ganaron largamente el pasado domingo. Y en el caso del Perú, creo que lo importante es mantener ese pluralismo y esa tolerancia, que son valores fundamentales de la democracia, ¿no? A veces nos quedamos en la libertad, la igualdad ante la ley, y nos olvidamos de otros valores fundamentales de la democracia. Y lo que pasa también es que la democracia ha decaído, digamos, no solo en su calidad, sino en la valoración que la ciudadanía le da. Entonces creo que toca analizarlo en conjunto. Y concretamente por lo del Papa, pues me parece magnífico que venga al Perú, y me parece magnífico que haya esa emoción, y me imagino que cuando vaya al norte, a Lambayeque, a Chiclayo, va a ser fervor una popular. fiesta Sí. Estupenda. Un hombre que era amado ahí por su sencillez, por su humildad y por su compromiso como pastor, claro, y con la gente que él debía servir, ¿no? Y va a ser muy bueno para poner también en el mapa internacional al norte del Perú. Me parece genial, y creo que toca organizar de la mejor manera esa visita y promoverla y aplaudirla, y junto a ello comprender también cuáles son los límites de un Estado de Derecho y de lo que se pretende sea también una sociedad democrática, plural y tolerante con otras posturas, ¿no? Una pregunta final, señor Radzinski. Usted ha sido profesor universitario largo tiempo, y es un hombre joven, y yo quisiera que me diga qué percibe usted de esos más de 4 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en el Perú. En primer lugar, ¿cómo se está informando? ¿Cómo circula la información a esa edad? ¿Y cuánto interés ve usted que la juventud tiene en la política? A ver, principalmente los jóvenes, y no solo los jóvenes, se informan a través de las redes sociales. Facebook y TikTok son las principales. Eso como primera consideración. En segundo lugar, en general hay bastante distancia con la política y bastante, digamos, poca animación, poca vinculación, pero no es menor en los jóvenes que en otros grupos etarios. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y hay dos cosas que yo destacaría y me parecen muy importantes entre el grupo más joven. Lo primero, y salió en un estudio de Datum que me pareció muy interesante, es que históricamente los que demandan políticos con experiencia eran personas sobre los 40 años. Hoy los que más demandan políticos con experiencia son los jóvenes. Y a mí eso me parece importante, esa valoración de la trayectoria entre los jóvenes. Me parece importante. ¿En dónde ve usted que hay esta demanda de los jóvenes de que ser representados por gente con experiencia? Bueno, cuando han sido encuestados, concretamente con 2 preguntas sobre el perfil de los políticos, de las autoridades y de sus representantes que desean, qué elementos, qué características valoran, aprecian. La experiencia era una que destacaba más entre los jóvenes que entre personas mayores. Me llamó la atención, no era así antes. Y creo que es importante y valioso. Y lo segundo, yo sigo siendo, en general, yo soy escéptico con muchas cosas, pero un escéptico optimista.
y sigo viendo entre los jóvenes muchas ganas de participar en el debate público. Las redes sociales son un poco eso también. Y a veces no encuentran, porque esto no es un tema cuantitativo, no es que porque hay más partidos tienen más posibilidad de participar. Yo creo que hay ganas de muchos jóvenes de participar en asuntos públicos y que no encuentran por dónde o no encuentran referentes. Y con esto cierro. Creo que lo más importante para los jóvenes es encontrar algunas referencias, algunos referentes importantes, algunos liderazgos importantes. Y creo que ahí hay una carencia grande que no permite, digamos, aprovechar mejor ese deseo, ese talento y esa capacidad de jóvenes que esperemos sigan apostando por el Perú, porque lo que hemos visto en años recientes, y ustedes lo han reseñado muy bien, es una emigración muy grande, ¿no? La próxima vez que nos veamos con más tiempo, que son las 7:28, vamos a hablar sobre esa falta de referentes a propósito de la música y los músicos. Yo quedé impresionado por el rol de algunos músicos como Bad Bunny en los Estados Unidos y otros va a estar en el Super Bowl como figuras de oposición, y pese a eso y los premios y la hostilidad a Trump va a intervenir en lo que es el acontecimiento deportivo con más difusión mundial después del Campeonato Mundial de Fútbol, me parece, que es la final del fútbol americano. Y va a cantar en el medio, no sé si ante 1.000 millones de personas que lo van a ver por televisión, en este caso. Y en el caso del Perú, naturalmente, recordar y solidarizarnos con los grupos de música en su diversidad, que han sido un objetivo prioritario de los extorsionadores y de los sicarios, ¿no? Recordemos que la caída de Dina Boluarte fue anticipada por un atentado que hubo en Chorrillos, en un recinto militar, contra una banda de música muy apreciada por los jóvenes, precisamente. Muchas gracias por su presencia, señor Radzinski. Dejamos ese tema, juventud y música, como referentes para la próxima vez. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. Ese tema de música me interesa mucho, ¿no?